El título del mensaje de hoy es La alegría de un esclavo. ¿Un esclavo puede estar alegre? Vamos a ver qué clase de esclavo se trata, porque es raro esto, pero el título es llamativo justamente por eso. Para esto vamos a ver el Salmo 100, lo vamos a leer y hasta disfrutar, le diría yo, en la misma lectura con un espíritu de adoración, ¿sí? Bien, Salmo 100, verso 1 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios. Gracias a Dios. Tomen asiento, por favor. Estén cómodos y atentos. La exhortación del salmista va dirigida a todos los hombres, que es el mandamiento de Dios, porque el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, habla la voluntad de Dios para los hombres. Y la voluntad de Dios para los hombres es que los hombres le canten a Dios alegres, no amargados, no decepcionados, no frustrados, sino al contrario, alegres. Pero para eso hay que incorporar en la vida cristiana un área que no sé si estaríamos dispuestos a aceptar en los términos bíblicos, que es la de ser servidor o siervo, o en términos más concretos, esclavo de Jesucristo. Por eso hoy vamos a ver qué clase de alegría puede tener un esclavo y qué clase de esclavo se trata. El punto parte, si usted no lo había visto, es en la exhortación a tratar de rechazar la autosuficiencia al reconocer que Dios es Dios y no nosotros los conductores o señores de nuestra vida. Cuanto más jóvenes somos, más independientes nos sentimos y necesitados nos sentimos de nuestro entorno y aún de Dios. En la medida, no hablo de los niños pequeños, ¿sí? Porque los niños pequeños son dependientes desde el vientre hasta que van logrando cierta independencia y eso está bien. Ahora, lo que esa independencia debe lograr es independizarnos para vivir como individuos cabales, bien, como personas independientes, pero a su vez sociales y buenas para con su entorno, pero nunca dejar de ser dependientes de Dios. Nunca se debe confundir ese proceso de independencia de la niñez y entrar al mismo tiempo en el proceso de independencia de Dios. Por eso los padres tienen la responsabilidad de mandar a sus hijos a la escuelita, no necesariamente, sino de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque si no los crías vos, otro se va a encargar de criarlos y no va a ser Dios, porque Dios no los va a criar. Dios no cría hijos. Los padres crían hijos. Si no hay padres por cuestión de viudez o fallecimiento, lo cuidará la madre, el padre o el abuelo o la abuela. Pero de una u otra manera pasa la responsabilidad a aquel que sea el tutor del niño. Ahora, ese padre, esa madre tiene la responsabilidad de enseñar al niño a depender siempre de Dios, para que cuando sea grande no tenga ese sentimiento de autosuficiencia que la cultura hoy
nos invita a experimentar, a hacer lo que querés, a alcanzar lo que querés, con una tarjeta de crédito podés, ¿sí? A tratar de llegar siempre a tener todo lo que te venga en gana y te dicen encima que lo necesitas y bombardean tu mente a través de la información, de las redes, de la publicidad, la ciencia del marketing, tratando de captar la atención de los seres humanos y introducirles en su mente necesidades que no tienen, que parten simplemente de un artilugio de la codicia mezclada con el interés económico. La Biblia dice en el verso 3, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Parece de repente algo medio tonto. Sí, yo no me hice a mí mismo. Es Dios quien me hizo. Bueno, hay gente que ni siquiera la capacidad tiene, ¿no? Dice, no, el universo me hizo, la vida me hizo. Y en realidad la Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es más, usa la metáfora que se usa muchísimo en la Biblia, la metáfora del pastor y las ovejas. Ustedes saben que las ovejas son animalitos muy, muy dependientes del pastor. Son animales que no tienen cualidades de autodefensa, no tienen en su cuerpo, como tiene, por ejemplo, qué sé yo, las aves, algunas aves, como el tero, por ejemplo. Sabe que es peligroso estar donde está el tero, ¿no? Tiene unas agujas muy peligrosas. Y que no, por eso el tero es inteligente y peligroso. Pone los huevos en otro lado y grita lejos. ¿Sí? Y aparte, si uno se acerca, tiene unas agujas. Bueno, y es un ave. Bueno, y así, qué sé yo, el gato tiene uñas, el perro tiene dientes, ¿verdad? Y cada animal, muchos animales tienen espinas, uñas. A veces hay plantas que tienen espinas. Hasta los mismos cítricos tienen espinas. Porque se defienden Dios los hizo así, para que no cualquiera pueda acceder a esos árboles. Sin embargo, las ovejas no muerden, no ladran, no arañan, no se pueden defender, no gritan siquiera, porque no tienen el balido de las ovejas es débil. ¿Saben dos letras, la M y la E? Me. O sea, son bastante ingenuas. Las ovejas son ingenuas, débiles. Fíjense con qué me está ofendiendo, pastor. No, hermano. Simplemente estoy describiendo a los creyentes como Dios nos describe. Esto para que se nos baje el orgullo, que los creyentes, por más que nos sintamos omnipotentes, no, yo soy como el león de la tribu de Judá. Cállate, vos sos una oveja. Si no sos una cabra, lo sumo, pero no sos el león. El león de la tribu de Judá hay uno solo. Porque a los cristianos les gusta poner, ¿no es cierto?, imágenes así. Pero la verdad es que no somos Dios, ni nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas y a lo sumo cabras. Fíjense que a lo sumo cabras, pero nada más. Las cabras están en un lado, los cabritos y las ovejas. Bueno, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto de por sí ya esta metáfora de la oveja de su prado, el reconocer que somos eso, nos va a costar si nosotros no tenemos una mentalidad espiritual, escuche, de esclavos de Dios. Por eso, al no tener la mentalidad de esclavos de Dios, muchas veces estamos en ansiedad, en enojo, en ira, en contienda contra otras personas, porque tenemos sentimiento de que tenemos derecho a, que tenemos autoridad sobre. Vieron que a veces los cristianos sienten, tenemos autoridad, tenemos fe, tenemos coraje, tenemos... Cállate, si sos una oveja vos. Dios, ¿no?
Es importante, hermanos, que reconozcamos que no somos grandes personajes de la vida, sino que somos ovejas de su prado. Por lo tanto, entremos por su puerta con acción de gracias, porque somos ovejas de su prado, no de cualquier prado, sino de Dios, porque Él es el príncipe de los pastores, o el buen pastor, el pastor con mayúscula. Yo siempre escribo, a propósito, escribo en todos lados pastor con minúscula, porque a mí me gusta, no me gustan los títulos, me gusta ser pastor con minúscula porque es a lo que me llamó Dios, porque hay uno que es con mayúscula, es el príncipe de los pastores. No hay príncipe de los apóstoles, no hay príncipe de los profetas, y a los profetas y a los apóstoles modernos les encanta ponerse 7 nombres, pero no hay príncipe de los tales, sí de los pastores con minúscula. Entrar por sus atrios con alabanza, con acción de gracias, alabarle y bendecir su nombre, esa es su voluntad, hermano. A veces entramos a la iglesia con demandas, con cuestionamientos a Dios. O a veces ni entramos porque justamente hay cuestionamientos, hay demandas que no se han cumplido en nuestra vida, entonces renegamos de Dios, nos enojamos contra Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios hace así? ¿Y por qué Dios no responde? ¿Y por qué Dios permite tales cosas? ¿Y por qué tales personas están? Cuando lo que no sabemos es que Dios escoge lo vil del mundo, lo que no es para avergonzar a aquellos que se sienten en alguna medida. Por eso a veces la iglesia verdadera de Cristo está constituida de gente elemental, básica. No hay muchos nobles, no hay muchos millonarios en la iglesia de Cristo, hablo, ¿no? En lo que denominacionalmente se habla iglesia cristiana hay de todo. Eso no es la viña del Señor, es un poco de todo. En la viña del Señor hay cristianos, hay trabajadores y siervos. ¿Por qué entran por sus atrios con alabanza? Bendicen su nombre y con acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Y lo saben. Porque somos ovejas de un pastor que es bueno. O porque somos esclavos de un amo que es bueno y que para siempre es su misericordia. Ahí está el punto. Y para colmo, su verdad es por siempre, establecida para siempre, es por todas las generaciones. Por eso sí, hemos de obedecer al mandamiento que está en el verso 2, que dice, servid a Jehová con alegría. Ninguna persona que se llame cristiano puede servir a Dios hablo, ¿no? Porque si usted sirve a su religión se va a cansar. Si sirve a los hombres se va a cansar. Si sirve a la culpa se va a cansar. Pero si sirve a Dios con alegría usted nunca se va a cansar. Porque el Espíritu Santo es el que imparte la gracia para mantener la alegría. Por eso un equipo de trabajo en la iglesia que trabaja con esta mentalidad de esclavo, siente una alegría que no siente aquel que dice, yo no soy esclavo de nadie, a mí no me manda nadie, yo vengo cuando quiero, me voy cuando quiero, cumplo los horarios que quiero, y si no quiero no cumplo horarios a nadie, pues no tengo nada que decirle a nadie. Eso es todo lo contrario, es la antítesis del espíritu de esclavo que la Biblia nos enseña a tener. Pero eso lo traemos del mundo y de nuestra naturaleza humana que se tiende a rebelar contra Dios. Yo también soy un hombre bajo autoridad en mi iglesia. Y he aprendido también a sujetarme. He aprendido también y enseño con el ejemplo. Hay personas que no toleran la autoridad, no toleran. Sea buena o mala, no la toleran. Ni buena ni mala. La mala no y la buena tampoco. Les inquieta, les molesta. Pero eso no es la mentalidad de un esclavo. Por eso nunca anda alegre, siempre anda resentido, enojado, desconfiado, desconfía de todo, desconfía de su sombra. Cuando ve su sombra, no era la mía. Ahora, cuando servimos a Dios, debe ser con alegría y con un profundo sentido
de responsabilidad al mismo tiempo, porque la Biblia también lo demanda así. Y lo cual es parte de un verdadero esclavo. El Salmo 2, verso 10, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. A los reyes les está diciendo, ¿no? Ustedes, los líderes, ustedes los grandes, ustedes los que mandan, ustedes los que enseñan, porque los reyes tienen esta connotación, no solamente el que es rey, sino el que tiene un liderazgo, el que tiene, como también en la antigüedad se llama pastores de Israel, no se les llama a los pastores como hoy, o como en el Nuevo Testamento. Los pastores de Israel eran el rey, el sacerdote, el levita, esos eran los pastores de Israel. El profeta. En el Nuevo Testamento es otra, ¿no? La connotación. Ministerio propiamente. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, diciendo: déjense cambiar. Jueces de la tierra, ustedes que juzgan, ustedes que imparten justicia, ustedes que ordenan, ustedes que administran, dejen corregirse también, dice Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos, fíjense esto, qué aparente contradicción, alegraos con temblor. Alegraos, o sea, sirvan a Dios con alegría, pero con temblor también. ¿Qué implica esto, temblor? ¿Vivir muerto de miedo, aterrado? No. Significa con un profundo sentimiento de responsabilidad, pero alegres, haciendo las cosas con alegría, no con mediocridad, no así nomás, no con lo que sobra del tiempo, de la fuerza, de las ganas, del intelecto, de la capacidad financiera, lo que sea. No sé con el resto, sino con una parte importante de nuestra vida debemos servir a Dios con alegría y temblor. Es más, dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis por el camino. O sea, reconozcan que el Señor, Jesucristo, es el Señor, porque Dios se enoja si no reconocemos al Señor como Señor. De hecho, lo muestra, ¿no? Vosotros me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. Pero un día el Señor les dirá, no a los tales: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dirá: no os conozco, no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se enoja el Señor porque no reconocen al Hijo como Señor. Le llaman Señor, pero no lo reconocen como tal. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Si Dios dice: sirvan a Dios con alegría, sirvan a Dios con temblor, o alegraos con temblor, siervos, hagámoslo así. Porque es bueno, porque es saludable y es una expresión de confianza en Dios. Hermanos, ahí hay un detalle. Cuando nosotros servimos a Dios con alegría y confianza en Él, no tenemos una mentalidad empresarial, tenemos una mentalidad de esclavos, espiritualmente hablando. Socialmente no, ahora no se refiere a la cuestión social, sino a la cuestión espiritual para con Dios. Para esto le voy a traer la figura que Dios usa mayormente en el Nuevo Testamento, donde se utiliza mucho la frase Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, la traducción más correcta. Esto lo llevaban los apóstoles como ejemplo de la condición que ellos sentían que tenían delante de Dios a pesar de ser apóstoles. Se sentían y se decían a sí mismos esclavos de Jesucristo. Hoy es difícil que un apóstol diga esclavo de Jesucristo, y si lo dice es para aparentar humildad, no para expresar la verdadera humildad y dependencia o sumisión que tiene un esclavo. Para esto le traje una breve reseña, como lo hacemos habitualmente, de lo que es la experiencia de un esclavo en la era grecorromana, ¿sí? Un esclavo del tiempo de la era grecorromana, la esclavitud existió desde siempre, hoy también existe la esclavitud. Quizá esté más solapada en la sociedad porque en ese se ha ido
descartando este estilo de vida y se ha ido desnaturalizando. Digo desnaturalizando porque estaba muy naturalizada en la humanidad la esclavitud, ¿sí? Pero es una esclavitud mala, injusta y dañina y que trae mucho sufrimiento a las personas que la experimentan, ¿no? Fíjese, es Dios que utiliza la ilustración del esclavo en la tierra para traspolarla al esclavo espiritual, donde el amo es Dios. El esclavo ante la ley estaba totalmente desprotegido y privado de todos los derechos. Fíjese, ¿no? No se le reconocían las relaciones de parentesco, no podía casarse legalmente, sus hijos eran ilegítimos y propiedad del dueño de la madre. Era propiedad del dueño de la madre, no era propiedad de la madre, sino propiedad del dueño de la madre. No podían acceder a la propiedad. Además, el propietario no tenía la obligación de proporcionarles calidad de vida, limitándose en la mayor parte de los casos a atender sus necesidades básicas de alimentos, vestimenta y cobijo. Algo que utiliza Dios. Más buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas serán. No os preocupéis por lo que vas a vestir, por lo que vais a beber, por lo que vais a tomar. Lo mismo que un esclavo. No se preocupen de las cosas básicas. Ahora, fíjense que Dios usa esta figura porque el esclavo no tenía ni derechos, ni tampoco tenía asegurado una excelente calidad de vida. Algo que los cristianos de hoy no alcanzan a entender y por eso cuestionan a Dios, porque dicen, ¿por qué yo no tengo todo esto que quiero? Yo le he pedido a Dios y he orado a Dios. ¿Tenés para comer? ¿Tenés para vestir? ¿Tenés para tomar? Bueno, estemos contentos con eso. Si es abrigo, si es necesidades básicas, estemos contentos con eso. Porque esa es la figura y si viene de más, y ahora lo van a ver por qué, mejor. Pero no tiene Dios la obligación en el Nuevo Testamento. No, pero seremos cabeza y no cola, estaremos siempre arriba y tendremos la herencia de las naciones. Eso es mentira, eso es del viejo pacto. Eso lo utilizan los cristianos que no tienen conocimiento de la Biblia, que han sido inundados del Evangelio de la prosperidad, pero que no han estudiado las Escrituras, no se han metido en el Nuevo Testamento, y no es muy técnico el asunto. Es cuestión de humildad, es cuestión de reconocer que nosotros no somos lo que decimos que somos, sino que Dios nos hizo como Él quiso y somos ovejas de su prado. Él utilizó esa figura. El esclavo se compraba, vendía, alquilaba, prestaba, regalaba, castigaba, premiaba, le cambiaban el trabajo, le separaban de su familia, incluso lo podían liberar. O sea, podían hacer con el esclavo lo que querían, era una cosa, no una persona. Estaba muy naturalizado esto. No había en ese tiempo prejuicios si alguien tenía esclavos. Si alguien tiene esclavo es lo más natural del mundo. Es como si alguien tiene perro. ¿Tiene perro? Sí, tiene perro. ¿Y cuál es el problema de que tenga un perro? No, a mí no me gustan los perros. Bueno, pero nadie tiene problema porque tengo un perro. ¿O sí? Bien. Bueno, tengo un esclavo, tengo dos esclavos. Nadie decía, uy, tiene un esclavo. Bueno, es lo mismo. ¿Usted tiene un perro? Nadie dice, uy, tiene un perro. ¿Entiende la idea? En cuanto al maltrato físico, este no era en modo alguno reprochable, por lo que si el amo lo consideraba oportuno, el esclavo sería azotado, golpeado, lesionado, torturado e incluso mutilado. Aunque esto último era contraproducente, pues iba en contra de la productividad del esclavo y por tanto de su rentabilidad. O sea, como si vos a una máquina la golpeás, la tratas mal o le das un mal uso, no te cubre la garantía, pero tampoco te sirve para el fin con que la compraste. Bueno, así el esclavo. Es una cuestión práctica más que humanitaria. Acerca de esto, Columela, escritor de los temas de productividad agraria de esa época, ¿no?, aconsejaba humanizar el trato de los esclavos para que estuviesen contentos y fueran más productivos. Fíjense cómo
la mentalidad empresarial de un hombre sin Dios, dice, no, a los esclavos hay que tenerlos alegres y sanos, y para que trabajen más y mejor. Eso es lo que están hoy los empresarios hoy en el mundo productivo, están diciendo, no, tengamos nuestros empleados bien pagos y bien contentos, porque si están contentos los empleados producen más. Si no, están desalentados, desganados y escriben 3 palabras por minuto en el teclado, ¿no? Obviamente no son productivos. Nuestro país no es referencia para cuestiones económicas, para nada, no vamos a hablar de, pero estamos hablando de países productivos, ¿no? Dice que esto benefició a los esclavos. Y en el mismo sentido, algunos emperadores intelectuales, filósofos estoicos como Séneca, o el cristianismo, por ejemplo, contribuyeron a que progresivamente en la sociedad romana se desarrollaba un nuevo espíritu de humanidad, aunque la idea de la inferioridad servil estaba arraigada en la conciencia colectiva. O sea, seguía siendo una humanidad servil, pero se la considera mejor. Y ahí es donde Dios toma el ejemplo. Estaban tan arraigada en la conciencia colectiva que en ningún momento se planteó la posibilidad de la reforma social donde se plasmara esta corriente humanitaria en el plano material o legal, quedándose en algo más abstracto. Era, bueno, una cuestión práctica más que concreta, ¿no? Reconociéndose la igualdad espiritual entre los hombres, pero manteniendo y respetando la institución servil. De hecho, el cristianismo, dice, contribuyó a mejorar su condición. El sometimiento sin resistencia, recuerdan que a los siervos les decía, someteos a vuestros amos, no sean respondones, dice la Biblia, ¿no? Sométanse a sus amos, sean agradables, sean fieles en todo, les dice a los esclavos. No les dice, rebélense, sino cumplan, como esclavos, cumplan fielmente su condición, en su condición de su responsabilidad. Fíjese cómo es Dios en este sentido, ¿no? Esto garantizaba la espiritualidad de los siervos del Señor, dice. Bueno, esto es una apreciación respecto a las Escrituras, denominación que eligieron para sí y sus seguidores los primitivos líderes cristianos, obviamente citando lo que Pablo decía, esclavos de Jesucristo, siervos del Señor. Vieron que los de afuera ven también la denominación que tenían los primeros líderes cristianos. No obstante, también fueron muchos los esclavos que contaron con la benevolencia de sus dueños y fueron tratados con consideración y afecto. Esta es la otra parte, ¿no? Llevando en general una vida cómoda y agradable. O los que se adaptaron rápidamente a sus nuevas circunstancias y obtuvieron grandes ventajas personales, ya que los esclavos ambiciosos tenían muchas posibilidades de conseguir una buena posición social y económica, sobre todo los que pertenecían a la familia imperial o a los propietarios más poderosos del momento, los cuales tenían una vida relativamente cómoda, inclusive lujosa, de lo cual se jactaban sus propietarios que presumían engalanándolos y otorgándoles privilegios. Vestían a los esclavos de manera más linda, ¿no? Y para vanagloriarse de ellos como posesión, ¿no? Hay personas que hasta 8.000 esclavos tenían. De esto quedaban al margen los esclavos rurales, rusticí se llamaban, que formaban el grueso de la población esclava y que vivían en condiciones de mera subsistencia o infrahumana, como los que trabajaban en las minas. Bueno, ahí tiene una reseña más o menos de lo que es un esclavo, ¿no? Ahora imagínense, esto es bajo la esclavitud, bajo amos que son hombres. Ahora, si usted pone en el lugar de un hombre, pone un amo como Dios, que es perfecto, que es bueno y que para siempre es su misericordia, entendiendo que semejante poder como el de Dios, semejante posesión de rey como la de Dios, semejante riqueza infinita como la de Dios y semejante sabiduría, ¿no estaría contento? Vamos a humanizar a Dios. Imagínense que Dios fuese un hombre, amo en la tierra, no que tuviese muchos esclavos. Dios es hombre, de hecho, en Jesucristo, ¿no? Pero estoy hablando de un caso hipotético que no existe ni existirá. Que Dios ocupe el lugar de un hombre, pero con sus condiciones. Cualquier esclavo querría ser esclavo de ese amo, Dios, ¿o no?
y voluntariamente lo haría, y sí, porque conviene de acá al infinito y más allá. Porque sería envidiable la condición y estaría alegre o no en esa condición el esclavo. Claro, porque no tendría nada de qué preocuparse y sería bien tratado, porque no le faltaría ni comida, ni vestido, ni bebida. Tendría todo asegurado porque en sí mismo todo el mundo cuidaba de sus esclavos y los tenía bien cuidados. La Biblia dice, no se preocupen como los otros gentiles, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Para colmo de bienes, el esclavo, usted sabe, podía heredar como hijo los bienes de su amo, convirtiéndose en hijo adoptivo. Dios también toma esa figura, por eso nos llama hijos, porque Él nos adopta como hijos, pero también primeramente nos toma como esclavos, nos compra como esclavos por medio de la sangre de Jesucristo. En el mercado de esclavos éramos esclavos de la muerte y del pecado, y ahora somos esclavos de justicia o siervos de justicia. No somos personas libres para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer lo que corresponde y lo que conviene, si es que somos hijos de Dios, herederos por la fe de sus promesas, de su reino, de su maravillosa gloria que está reservada para nosotros, allí con una herencia inmarcesible, intocable, inmaculada en los cielos, reservada para nosotros, lo cual implica que no ahora podemos disfrutar de esa herencia. Ahora vivimos en un estado de dependencia sin derechos delante de Dios. Por eso quejarse y cuestionar a Dios no es viable, no es propio de la condición de un esclavo de Jesucristo. Pero esto lamentablemente ha sido tan bombardeado por el evangelio de la prosperidad y el evangelio de 2 pesos, siquiera hasta de todo por 2.000 ahora. Con un billetito solo igual tampoco no compra nada. Un evangelio así, de todo por 2.000, es lo que nos ha venido afectando y nos viene robando la alegría, porque nos hace sentir en una especie de ser hijos de Dios, pero sin disfrutar de la herencia ni de nada, porque nos vemos amargados, defraudados, frustrados, enojados, peleándonos unos con otros, enojados unos contra otros. Ve a la iglesia de Cristo. Ve a la iglesia de Cristo. Ve a los hermanos, ¿cómo están? Y tú, no digo que los que están pasando por luchas y problemas, todos pasamos por problemas, ¿verdad? Y luchas, y decepciones, y tristezas, y enfermedades. No, pero no me refiero a eso, me refiero a lo relacional, a lo social. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué renegamos? ¿Por qué no queremos servir a Dios? ¿Por qué no queremos aceptar las condiciones? ¿Por qué establecemos nosotros las condiciones? Dígame qué esclavo establece condiciones. Mira, yo voy a ser esclavo, sí, a mí me respetan esto, me respetan acá, me respetan. No, si no. ¿Dónde? Como Dios dice, cállate si vos sos oveja. Pues nosotros como que a veces en este espíritu de supuesta libertad queremos ser esclavos por reputación. No, es un siervo de Dios. Ahora, no me llame a servir porque no me voy a poner... Bueno, ese es el punto. Que nos gustan las apariencias, pero no la esencia. Nos gusta bueno, pero nos gusta aportar para que lo bueno esté bueno. Nos gusta estar cómodos, pero no nos gusta servir para que estemos cómodos. Fíjese que Dios, de este estilo de cristianismo, como de este estilo de creyente, ya se quejaba de hace rato. Mire, si vamos a Malaquías 1:6, va a ver a un gran padre, señor y rey, que no se lo sirve ni se le ofrenda cualquier cosa. Y como él, Dios reclama esto. Un padre, un señor y un rey que dice, ustedes dicen esto, pero no actúan en consecuencia, no son congruentes con lo que dicen, con lo que hacen. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor, o sea, el esclavo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿dónde está?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Como diciendo, ¿qué hice mal? ¿Y yo qué hice? ¿Vieron? ¿Y yo qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? Bueno, antes pasaba exactamente lo mismo. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? O Malaquías también dice, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea, ¿no está mal eso? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Como diciendo, anda al millonario aquel presentarle eso que le presenta a tu Dios. Anda a traerle la ofrenda, llévase la ofrenda a ver si te lo va a recibir. Pues nosotros somos así. Viene alguien, no, le damos, no, ¿cómo le vas a regalar eso? Mira, no, es una persona de reputación, de sociedad, tiene un cargo político, ¿no? ¿Cómo lo vas a recibir así? Y en la iglesia, que no, en la iglesia da lo que le sobra. La remera vieja, ahí eso, dale. Eso, regalarle la remera vieja esa que tenés así, está bien. Anda a la ofrenda lo que sobra. No, allá cómo no le va a pagar una cuota o no le vas a pagar algo, ¿no? No, si le vas a servir, hácelo bien, porque es una persona importante, no es una empresa grande, no vas a dejarle pagarle. Al Señor que, si tengo le doy, si no tengo no le doy. Es más, no le doy, ¿quién me va a reclamar? Bueno, ¿no es malo eso, dice el Señor? Bueno, eso que pasa hoy también, que lo vemos acá adentro también, pasaba en la antigüedad. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando traemos de mala manera, ya sea por cuestión de menosprecio, de desvalorizar el sacrificio a Dios, el servicio a Dios. Pensamos que el servicio a Dios es deshonroso porque como son toda gente iletrada, no son universitarios la mayoría son gente básica, de pocas palabras, nada, son gente común, ¿qué vas a mezclarte con ellos? ¿Vas a mancharte, vas a rayarte las uñas atendiendo a los hermanos? ¿Sí? ¿Vas a llenarte de polvo los zapatos atendiendo a los hermanos? Nah, sí, son todos así nomás. Bueno, no es malo, dice Dios. No es malo eso. Anda a tu príncipe a presentarle un servicio así. Después salen porque es así, terminan siendo lamebotas o ¿sí? O chupamedias, como dicen por allí, de los hombres. Pero no lo hacen de manera semejante con los hijos de Dios, que no son nada especial. Gente común, gente del vulgo, la mayoría. Salvo algunos nobles y algunos que tienen estudios, ¿no? Como dice Pablo, no sois vosotros ni muchos nobles, ni muchos de sangre azul. No hay ningún príncipe aquí. Entonces le presento la parábola de los talentos. Porque es la parábola que ejemplifica las condiciones de los esclavos de Cristo. Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, a sus esclavos, y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Recuerden algo, el talento no es una capacidad humana, Eso, la palabra que hoy entendemos como talento, mira el talento que tiene, cómo canta, decimos, ¿no? Está bien, porque la palabra su sentido fue migrando a eso. Fue migrando hacia esa dirección, a lo que una persona tiene en sí misma como capacidad personal o habilidad. Pero en realidad el talento era dinero. Había un talento de plata, era peso, una medida de peso. No era una capacidad, es como un kilo. Un talento, tantos kilos. Bueno, de oro o de plata. A uno
dice, dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Cumplió con su responsabilidad. El Señor le dio bienes, se los entregó y administrenlos. Saben que si es un señor y tiene esclavos, los esclavos ¿para qué están? Para trabajar y producir. Así tenían los esclavos en el campo para producir y hacer negocios. Y los millonarios eran más millonarios porque los esclavos trabajaban para él. Bueno, Dios utiliza esta figura de un hombre que yéndose lejos, esto es Dios, Cristo que se fue lejos, dejó a los hombres, a sus siervos les entregó sus bienes. A unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. La capacidad que tenía de administrar, le dio. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Fíjese que no habla de las propiedades administrativas, sino de la fidelidad. No de las propiedades administrativas, sino bien, buen administrador. Si no, le dice bien, buen siervo y fiel. Fiel a su Señor. No buen administrador. No dice cuán buen administrador fue porque simplemente hizo lo que tenía que hacer. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos con ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Fíjese que hay un esclavo alegre que hace alegremente lo que tenía que hacer y entra a un estado de mayor alegría todavía, porque simplemente es un buen esclavo. Y eso lo reconoció su Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, menos peso en oro o en plata o lo que sea, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ya de por sí, este que tenía poco a su cargo, tuvo una percepción errónea de su Señor, porque lo trató de injusto, de venir a buscar algo que no le dio. ¿Y vino a buscar algo que no le dio? No, vino a buscar lo que era suyo. Pero este hombre, en vez de cumplir su responsabilidad, hizo otra cosa que le pareció mejor. No era mucho lo que tenía, pero tampoco valoró la responsabilidad, no la cantidad, sino la responsabilidad que tenía. Y encima le dije, porque lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Como diciendo, bueno, toma lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Yo hago con mi vida lo que quiero, vos con tu reino lo que quieras. ¿Eso es un buen esclavo? No, no es fiel, no es un esclavo fiel. Bueno, pero yo lo de Dios no me quedo con nada. Lo de Dios es de Dios, lo mío es mío. ¿Seguro que lo tuyo es tuyo si sos esclavo? ¿Qué derecho tenés propiedad a algo de propiedad? ¿Cuál es tu propiedad si sos esclavo de Cristo? ¿Tu ropa? ¿Tu casa? ¿Tus bienes? ¿Tu dinero? ¿Es tuyo? ¿De veras que es tuyo? ¿Y por qué disponemos de ello como si fuese nuestro? ¿Por qué disponemos a Dios? Decimos, no. Respondiendo el Señor, le dijo, miren que el Señor utilizó las mismas palabras, la misma percepción errónea que tenía el Señor de esos siervos, usa el mismo pensamiento para condenarlo en sus propias palabras. Siervo malo y negligente. Malo y no fiel o irresponsable. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, si vos decís que yo soy injusto, entonces, si sos esclavo,
con más razón. Si sos esclavo mío, con más razón, si sabes que soy una persona exigente, injusta, la lógica, ¿qué te dice? Bueno, va a venir el patrón que es un loco de la guerra y va a pedir lo que no me dio y de alguna manera lo tendré que conseguir para que quede bien. No, se relajó. Así hacemos nosotros. Así hacemos nosotros a veces. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces, ¿qué dice el amo? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjese que hay personas que piensan que tienen el reino en sus manos porque se llaman cristianos. Piensan. Pero si efectivamente no cumplen su rol de esclavos, aunque tengan poco o mucho de responsabilidad, lo poco que piensan tener les será quitado. Y su condición de esclavos también les será quitada. ¿Por qué? Porque dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto sin duda hace alusión ¿a qué? A la condenación eterna. Que tiene que ver con la separación eterna de la casa del amo. ¿Por qué? Porque fue un siervo que no actuó con responsabilidad. Obviamente con alegría. En vez de sentir alegría y responsabilidad, tuvo miedo y fue torpe en su actitud. Despreció, no valoró lo que Dios le dio, lo que el amo le dio. Entonces hoy, hermanos, meditemos por qué muchas veces estamos trabajando como el siervo inútil, lleno de miedos, de prejuicios, teniendo una perspectiva incorrecta de Dios, creyendo que Dios es malo, creyendo que Dios es injusto, creyendo que Dios dispuso las cosas de otra forma que no era la que yo esperaba, y por eso no estoy dispuesto a someterme a los términos de Dios. No estoy dispuesto a adaptarme a las condiciones donde Él me pone, sino que las condiciones las pongo yo, y eso no es de un esclavo alegre, ni de esclavo siquiera, porque parece que es esclavo hoy, pero va a terminar afuera del reino. No es esclavo, y mucho menos alegre, sino va a ser un esclavo que llore y cruja sus dientes eternamente. No es un esclavo, es un inútil. Por eso el desafío, hermanos amados, en la vida cristiana es a todo o nada. O somos de Dios o no somos. El que no junta conmigo, desparrama. Juan 12:25, creo que hay una promesa preciosa que dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No está hablando de moneditas más, moneditas menos. Está hablando de la mismísima vida con Dios en la eternidad. No está hablando de casas, ni calles de oro, ni mar de cristal. Está hablando de la vida misma de la persona en la eternidad. Si la persona no renuncia a todo lo que posee, dijo Cristo, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas personas no estarían dispuestos a renunciar a lo que poseen? Porque se aferran con uñas y dientes a lo que tienen en esta tierra, pues aún lo que creen tener, lo perderán. Si amamos nuestra propia vida, la perderemos. Pero si ponemos por encima todas las otras cosas, inclusive a nuestros hermanos. Por eso no me cansaré de insistir, hermanos, la felicidad no consiste en alcanzar placeres, sino en alcanzar
esa bienaventuranza de despojarse de uno mismo y de lo que uno tiene para hacer bien a otras personas. Por eso es más bienaventurado o más dichoso dar que recibir. Pero eso hay que experimentarlo. La felicidad viene por el despojarse, no por el amarrocar y el retener. Nunca usted va a ser verdaderamente feliz. ¿Va a tener momentos placenteros? Sí, muchos placeres. ¿Y qué le pasó a aquel rico que hacía cada día banquete con esplendidez? ¿Dónde fue a parar? Al infierno. Y dijo, bienes tienes para muchos días, come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Oh, qué duro que es el Señor, ¿no? Pero es la verdad, su verdad por todas las generaciones. Pero bienaventurado, hermano, aquel que se siente esclavo de Jesucristo, aquel que siente que no tiene derechos, aquel que no está lleno de ansiedad por dominar su vida, porque dice, Dios me dará lo que me tenga que dar. Dios me da y Dios me quita. Yo puedo hacer mucho, puedo cuidarme mucho que no puedo añadir una hora a mi vida. El Señor dijo, ¿por qué os preocupáis si no podéis añadir a vuestra vida, a vuestra estatura un codo, que significa una hora a tu vida? Te vas a morir el día que te tengas que morir. Ahora, eso significa, bueno, entonces yo voy a destrozar mi cuerpo, voy a comer lo que quiera, voy a darle todos los placeres del mundo y bueno, y si ni me cuido ni la diabetes, ni me cuido la tensión arterial, total, un día voy a explotar por el aire y ese día es el que el Señor me llama. ¿Así es? ¿Eso es un buen siervo y fiel? ¿O debo cuidar mi cuerpo? Porque es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Debo ser un siervo bueno y fiel, que honra a su Señor con su estilo de vida, con su carácter, con su conducta, con su servicio. Obviamente, un esclavo no la pasaba bien porque como ser humano tendrías ganas de, todos tenemos ganas de, pero muchas veces las ganas de terminan en y tengo que hacer esto o tengo que cumplir con esto por mi Dios, no por el pastor o si no me van a echar, porque entonces vas a ser una amargada. Mira, acá si no te portas así, te echan. Bueno, así vas a durar. Tu alegría va a ser como un bostezo. Eso es lo que te va a durar la alegría. En cambio hay otros que dicen, no, si Dios me puso acá, me sujeto así, esas son las normas, esa es su palabra, esa es su voluntad. Lo acepto. Acepto lo que haya que hacer, acepto el esfuerzo que hay que estar. Si estoy solo, estaré solo hasta que Dios me ponga a alguien más al lado. Trabajaré y Dios me proveerá. Y si no provee, Dios sabrá por qué. Es eso que uno deja ante Dios las cargas, hace que uno comience a desplazar todo lo que genera amarguras y ansiedades y comienza a recibir la alegría de aquel que es un siervo bueno y fiel. El Señor le da más, y es más, le da lo de otro. Lo que le pertenecía a otro te lo da a vos también. Entonces estás no solamente sirviendo más, sino más contento todavía. Pero cuando uno tiene reclamos y cláusulas y pone peros y para qué es, mira, vas a vivir hasta con una sensación de persecución, de ansiedad, de angustia. Déjale a Dios, como decía Charles Stanley, ¿recuerda? Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Si alguno me sirve, dice Dios, fíjese que le habla a todos, ¿no? Pero si alguno me va a servir, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi esclavo, mi servidor. ¿Vieron? Porque no dice mi empresario, mi hijo querido, sino mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Él dirá un día, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Un esclavo alegre es un esclavo que utiliza la figura
como el Salmo 100, la figura de la oveja, que no tiene ni herramientas de defensa ni de venganza, ni tampoco siente la capacidad de enfrentarse con el león, sino que siempre necesita del buen pastor. Siempre siente la necesidad de que Dios le cuide y le guarde, y está siempre atento a la vara y al cayado. Siempre al golpe del cayado o al golpe de la vara está atenta la oveja, porque sabe que ahí está quien le cuida. Y eso le infunde aliento. Y como oraba el hermano Luis hoy al principio, eso, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es una persona que, como es una oveja del prado del Señor, se pone a total disposición de su Señor. Sabe que el Señor le va a llevar a delicados pastos a descansar, junto a aguas de reposo. Le pastoreará, aunque tenga que pasar por valles de sombra y de muerte. No temerá mal alguno, no vivirá como el que tenía un talento, sino como el que tiene 5. Se mezclan aquí las parábolas y las alegorías un poco, pero es todo lo mismo. Es vivir con una mentalidad totalmente despojada de sentimientos de reclamos, derechos, enojos y frustraciones, aceptando simplemente que como es en el cielo, así es en la tierra. Y si Dios lo mandó así, y si para Él está bien, así para mí también está bien. Amén.